Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar siguiendo este punto, eh, por cierto, muy interesante. Empezamos. Dice así, el proceso de aprendizaje trae consigo el egoísmo. El proceso de aprendizaje trae consigo el egoísmo y emplea nuestra razón terrenal. Mientras que el servicio a un sabio se origina en la fe de uno en la grandeza del sabio. Es una sensación que el estudiante no puede percibir en un principio. No entiende cómo es posible que haya un proceso de aprendizaje que trae incrementado el egoísmo. No es posible cómo puede haber un proceso de aprendizaje sin una razón terrenal. Entonces, parecería que el, la frase que utiliza aquí el Rab puede ser hasta paradójica, ¿no? Pero así es. Un sabio origina en la fe de uno, en la grandeza del sabio, una sensación que el estudiante no puede percibir, al menos en el inicio. Por lo tanto, el servicio del estudiante es mucho más cercano en esencia a las cualidades espirituales y como consecuencia es preferible para el discípulo. Ya iremos entendiendo más conforme vayamos avanzando en la sabiduría de la Kabbalah esta característica. Como resultado o a consecuencia de esto, quien estuvo más cerca a un maestro y mejor le sirvió, pues logra una mayor oportunidad para el ascenso espiritual. Con respecto a eso, se dice por parte de los cabalistas que el sendero de la Kabbalah no se hereda, sino que es transmitido de maestro a discípulo. Así ha sido durante toda la historia del ser humano y así es actualmente y no va a cambiar. Y acota el Rab aquí algo muy importante. Sin embargo, la generación actual, es decir, nuestra generación, estos tiempos, ha caído tan bajo espiritualmente que incluso sus líderes pasan su conocimiento por la vía del linaje de la familia, puesto que todo su conocimiento está en un nivel corporal. Por otra parte, los que han formado un enlace espiritual con el Creador y con los discípulos, transmiten su legado solamente a los que pueden recibirlo, es decir, a sus discípulos más cercanos. Cuando experimentamos obstáculos en nuestro avance hacia el Creador, debemos pedir lo siguiente de Él. Número 1, que el Creador quite todos los obstáculos, los cuales Él mismo envía, de modo que podamos superarlos por nuestros propios medios y que no estemos necesitados de mayores fuerzas espirituales de las que poseemos actualmente. Y 2, que el Creador nos conceda un deseo mayor
por la comprensión espiritual. Es una situación muy, muy importante e imparta a nosotros la importancia del ascenso espiritual. Pedir que rápidamente o lo más rápidamente posible podamos entender y comprender los conceptos espirituales, pero sobre todo entender la importancia definitiva que tiene cuando hablamos de ascenso espiritual. Que entendamos y alcancemos el concepto importante de lo que significa ascenso espiritual. Entonces los obstáculos no pueden detenernos en el sendero hacia allá, hacia la superioridad, hacia el Creador. Nosotros, como individuos, estamos dispuestos a renunciar a todo en el mundo de nuestras vidas. Si la vida es valiosa para nosotros, por esta razón debemos pedir que se nos conceda el gusto por la vida espiritual. Y cuando se nos concede ese gusto, no hay ningún obstáculo que pueda desviarnos de aquel deseo. Dice el Rab, un deseo espiritual, y esto es muy importante que no lo olvidemos, porque ahí se inicia todo. Un deseo espiritual es la implicación o implica un deseo de dar. Punto. No tienes deseo de dar, no es entonces un deseo espiritual. Así de claro, así de exacto. Un deseo espiritual implica un deseo de dar. Y utilizar el deseo de uno solamente para el placer de los demás. Inténtenlo y verán qué sucede. Intenten esto y verán qué sucede. En contraposición, el deseo de complacerse a uno mismo, pues simplemente está ausente en el reino espiritual. Y el deseo de complacerse a uno mismo no es otra cosa que decir que es el mundo material, el mundo que es diametralmente opuesto al mundo espiritual que implica el deseo de dar. Punto. Ahí empieza todo. No es inclinarse, no es rezar, no es absolutamente nada que hayamos aprendido en el mundo material. O meditar o tener una filosofía de vida muy grandiosa. Está bien, puedes hacerlo. Pero realmente un deseo espiritual implica un deseo de dar. Sigo leyendo, pero si no existe un denominador común o cualidades comunes entre el altruismo o lo espiritual y lo material o el egoísmo, pues la pregunta es muy lógica.
¿cómo rayos puede uno conseguir el egoísmo? Entonces, la luz que llaman los cabalistas la luz espiritual, la cual es capaz de transformar el egoísmo en altruismo, no puede penetrar en un deseo egoísta. La razón por la que el mundo, sí, el mundo que vivimos, el mundo que percibimos, no está sintiendo, percibiendo al Creador, es porque la luz del Creador penetra cualquier objeto solamente al grado en que las cualidades del objeto corresponden a las cualidades de la luz. Si no, si el objeto no corresponde a las cualidades de la luz, simplemente no hay luz superior. ¿Y cuáles son las cualidades de la luz? El deseo de dar. ¿Por qué es el deseo de dar? Pues por el ejemplo del Creador, que todo es dar, todo es otorgamiento. Solamente, dice el Raf, la luz del Creador puede cambiar un recipiente egoísta por uno espiritual. ¿Cómo? Entrando en él, penetrándolo. No hay otra manera. Y es lo que vamos a aprender, o lo que se aprende de los sabios cabalistas, o de la sabiduría de la Kabbalah, correctamente bien llevada. No hay otra manera. Por lo tanto, dice el Raf, él creó a los seres humanos, él, el creador. Primero, para que existan bajo la influencia de las fuerzas egoístas y reciban tales cualidades de ellas. Es decir, los que los separarían de lo espiritual. Pero luego, para llegar, y esto es lo importante, se recibe aquello, pero es para llegar bajo la influencia de las fuerzas espirituales. Finalmente, dice el Ra, mientras trabajan sobre su propio centro espiritual en el corazón y con la ayuda de la sabiduría de la Kabbalah, se deben corregir los deseos que recibieron de las fuerzas del ego, del egoísmo, del deseo de recibir para uno mismo. Punto. Esto último es uno de esas características, uno de esos aspectos que nunca se deben de olvidar en este camino. Entonces, nunca se debe de olvidar que cuando hablamos de espiritualidad, el asunto es qué significa para el sabio cabalista la palabra dar, otorgar. Y eso lo vamos a obtener estudiando la sabiduría de la Kabbalah. No es nada más el acto que nosotros conocemos como dar. Hay atrás de ello una cantidad muy grande de esfuerzos y de revelaciones
que se nos van apareciendo en el camino de la Kabbalah. Y eso nos va sumando un concepto correcto de la forma de dar, de la forma de otorgar, del deseo de otorgar. No es una cuestión muy simple. ¿Por qué? Porque también se nos empiezan a revelar deseos egoístas que no ni nos imaginábamos que eran míos o que eran de la persona. Y se revelan deseos muy gruesos desde el punto de vista egocentrista. Entonces, todo eso empieza a poner a prueba y a profundizar el deseo de dar. Así pues, con esto terminamos el punto número 23. Y ahora vamos a empezar uno de los puntos que sustenta mucho el principiante, se sustenta mucho en la sabiduría de la Kabbalah y en los sabios cabalistas, este asunto de la fe. Pero es sumamente meritorio y sumamente definitivo cuando empiezas a utilizar este concepto en el camino de principio en la sabiduría de la Kabbalah. Así pues vamos a dejarla aquí y para la próxima empezaremos con el punto número 24, que es fe. ¿Qué significa fe? Pero al igual que la palabra dar, también tiene su significado especial dentro de la sabiduría de la Kabbalah. Y también tiene profundidad, enorme profundidad, que vamos a ir descubriendo gradualmente si persistimos en el camino o en el sendero de la Kabbalah. Bueno, ya hablaremos de ello poco a poco más y más profundamente. Por lo pronto, aquí terminamos el punto 23 y a la próxima empezaremos con la fe. Muchas gracias. Buenas noches.